Muy buenas tardes. Mi nombre es Melanie Delgado, tesorera y auditora interna del colectivo Embajadores Legado Cultural del Ecuador. De parte de quienes conformamos el colectivo, les queremos dar la bienvenida a todos quienes nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo. También queremos recordarles que el tema de hoy es Ecuador, los escenarios del turismo en Ecuador post-COVID-19. Voy a presentarles a nuestro invitado. Él es Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. En su trayectoria es representante de Ecuador en el Startup Nation Summit, presidente y fundador de Laptown Entrepreneurship, fundador y director de TwoShop, fundador del programa Avanzado en Emprendimiento, socio fundador de Salsticio. Actualmente se desempeña como viceministro de Turismo del Ecuador. En su experiencia, es asesor y consultor turístico, parte empresas públicas y privadas, subsecretario de Gestión y Desarrollo del Turismo, consejero del Pleno Delegado del Ejecutivo y miembro del Global Compact Network en Estados Unidos. El moderador es Brian Aguilar, quien es el presidente ejecutivo del colectivo Embajadores Legado Cultural del Ecuador. Brian. Gracias, querida Melanie. Y bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de estos webinars, de estas conferencias que esperamos sean de su agrado y con mucho aporte de conocimiento que son muy necesarias, especialmente para el sector turístico, en este caso, el sector cultural, de gestores culturales,
en fin, a todos los que tengan empresas, emprendimientos, las MIPYMES, es sumamente importante. Buenas tardes a quienes nos acompañan a través de nuestro Facebook Live en Embajadores Legado Cultural. Señor viceministro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su presencia y su conocimiento. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo del Ministerio de Turismo, un cordial saludo a todos los que forman el colectivo Legado Cultural. Para mí realmente es un honor poder estarles acompañando y poder compartir parte de la información de lo que venimos haciendo dentro de la institución y sobre todo las acciones que estamos tomando en cuenta para la reactivación y la recuperación del sector turístico después de esta emergencia. Gracias, señor viceministro. Y bueno, para poner en contexto, ¿no? Lo que estamos viviendo es una situación realmente, se puede decir, catastrófica en términos burdos para el sector turístico a nivel mundial, no se diga aquí en nuestro país. Los tres temas que un poco vamos a topar el día de hoy son los efectos socioeconómicos que esto ha causado dentro del sector, entendiendo de que algunas empresas, establecimientos de alimentos y bebida, de hospedaje, tienen que reinventarse y eso para muchos va a significar cerrar sus negocios, dedicarse a otra actividad o modificarlos. Entonces, hablaremos sobre el tema de acceso a créditos, los efectos institucionales, qué ha significado para el Ministerio del Turismo realmente reinventarse también en el sentido de ser mucho más ejecutivo, porque necesitamos decisiones breves y acertadas en ese sentido, y por supuesto las perspectivas para ya una reactivación que será paulatina, ¿sí? Porque hablamos de más de 500 millones de dólares que se han perdido en el sector, un sector sumamente importante tanto para el país y para el empleo, sobre todo en el mundo. Se dice que el turismo da 1 de cada 10 empleos en el mundo. Entonces, es un sector sumamente importante. Les recordamos también que pueden realizar sus preguntas a través de nuestra sección de comentarios aquí por Facebook. Y, desde luego, reitero que espero que esta información sea de su agrado y que ustedes la puedan utilizar, ¿sí? Para planificar lo que sea de aquí en adelante, sean de la academia, sean sus emprendimientos o sea cualquier establecimiento dentro del sector turístico. Señor viceministro, muchísimas gracias nuevamente. Le doy la palabra. Muchas gracias, Brian. No sé si en este momento puedo compartir para iniciar la presentación. Por supuesto. Exacto. Entonces voy a entrar para que todos podamos ver, si me permiten. A ver, ¿me pueden confirmar si la presentación se ve? Correcto. Ahorita estamos viendo la presentación. Voy a ser bastante rápido con esta presentación como introducción. Como les mencionaba, creo que el desafío que tiene la actividad turística en el Ecuador y los desafíos que tiene la actividad turística en el mundo son sumamente grandes. Y son sumamente grandes, obviamente, por la emergencia que hemos atravesado. Yo quiero destacar esta agenda de reactivación del sector turístico desde algunas perspectivas. Primero, esta agenda de reactivación del sector turístico es el resultado de un trabajo colaborativo, de un trabajo participativo entre el sector público, el sector privado, la academia, los gobiernos locales, a través de la conformación de 5 mesas de trabajo. El Ministerio de Turismo, una vez que se declaró la emergencia, generó 5 mesas de trabajo para justamente poder identificar diferentes acciones. ¿Cuáles han sido estas 5 mesas como un tema de introducción? Por un lado, la primera mesa fue una mesa de cuantificación del impacto, sumamente importante poder conocer cuál es esa línea base, cuál es ese diagnóstico de las pérdidas de la actividad turística. Por otro lado, la mesa 2 ha sido una mesa que se ha encargado de todo el tema de la normativa tributaria, financiera, laboral. Hemos tenido también una mesa 3 que ha sido el gran cerebro de toda esta agenda, que es una mesa de competitividad, una mesa 4 que se ha encargado de temas de promoción, de temas de cooperación, y una mesa 5 que ha sido la mesa de desarrollo territorial. Por otro lado, también quiero destacar que esta agenda contempla 3 momentos importantes. Un momento que son básicamente las acciones dentro de la emergencia, que son las acciones a corto plazo.
Por otro lado, también contempla un segundo momento que son las acciones a mediano plazo, que son las acciones de reactivación, y por otro lado también contempla las acciones a largo plazo, que son las acciones de recuperación. Vamos con la primera diapositiva. En esta diapositiva es sumamente importante resaltar cuál es el contexto global en el que nos encontramos. ¿Por qué queremos destacar este contexto global? Ya que nos permite entender a qué escenario nos estamos enfrentando como sector, como país, y cómo obviamente podemos plantear un lineamiento estratégico dentro de esta agenda de reactivación. Lo primero que quiero resaltar es que nos enfrentamos a una desaceleración económica. Creo que es importante para todos poder entender que esta desaceleración económica global, esta desaceleración económica del país ha generado algunos efectos. Un efecto importante es la contracción del consumo, es la contracción de la demanda, y sin duda esa contracción de la demanda ha generado uno de los desafíos y uno de los retos más importantes que identificamos en esta agenda, que es la pérdida de la liquidez del sector turístico. Ese ha sido uno de los desafíos iniciales a través de los cuales hemos identificado incluso acciones que les voy a comentar más adelante. Por otro lado, también es importante mencionar que esta contracción del consumo, esta contracción de la demanda, también ha generado pérdidas en las fuentes de empleo. Sin duda, esto también se transforma en un elemento importante que tenemos que considerarlo. Por otro lado, nos enfrentamos a un escenario de caída del precio del petróleo. Eso sin duda también está afectando la liquidez del Estado, ya que parte de los ingresos, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno, que son parte de los ingresos petroleros, también se han visto reducidos. Por otro lado, hay un elemento que también lo resalto con mucha fuerza, que es la apreciación del dólar. ¿Y por qué lo resalto con mucha fuerza? Ya que la apreciación del dólar genera un efecto importante de pérdida de competitividad, ya que si nos ponemos a ver, los países vecinos, al tener monedas propias, pueden devaluarla, lo están devaluando. Entonces, esto nos lleva a una reflexión importante que lo vamos a ver en una de las diapositivas, que es cómo podemos repensar nuevas variables de competitividad que nos permitan posicionarnos como destino, y por otro lado, cómo podemos buscar nuevos diferenciadores competitivos como destino, como sector y como industria. También nos enfrentamos a un escenario importante de contracción del Producto Interno Bruto mundial y de contracción del Producto Interno Bruto del Ecuador. Por supuesto, a un escenario de cancelación de viajes, contracción del turismo y, por supuesto, según cifras de la IATA a nivel global, cerca de 300.000 millones de pérdidas que ha sido el impacto en líneas aéreas. En esta segunda diapositiva quiero resaltar algunos elementos que son sumamente importantes sobre los nuevos hábitos de consumo, sobre los nuevos patrones de comportamiento que vamos a encontrar justamente después de esta emergencia. Esta emergencia ha generado que el consumidor, que el viajero obviamente pueda tener nuevas preferencias, pueda tener nuevos hábitos y nuevos patrones. Aquí quiero resaltar 6 tendencias importantes que van a influir en el consumo y que sin duda también las estamos tomando en cuenta dentro de esta agenda de reactivación. Por un lado, el rechazo a lugares públicos. Creo que es sumamente importante poder reconocer cómo el rechazo a lugares públicos está generando que cerca de 6 de cada 10 personas eviten justamente esto. Esto nos lleva a una primera reflexión que básicamente tiene que ver con que hay actividades que se van a ver más afectadas que otras con esta primera tendencia. Sin embargo, también vemos que hay otras actividades que pueden volverse ganadoras. Es una oportunidad, por ejemplo, para el posicionamiento del turismo de naturaleza, que es bajo en concentración social. Es una oportunidad para poder posicionar también el excursionismo, por ejemplo. Entonces, vemos que esta es una tendencia que también tenemos que tomarla en cuenta desde los diferentes ángulos en los que trabajamos. Si somos gestores culturales, si trabajamos en áreas protegidas, si trabajamos en alimentos y bebidas, si trabajamos en áreas de recreación, cómo esta tendencia nos afecta o cómo esta tendencia nos puede beneficiar. Por otro lado, también es sumamente importante la segunda tendencia que tiene que ver con las preferencias en el servicio a domicilio. Sin duda, también nos damos cuenta de que esta tendencia ha estado muy presente en estas semanas de confinamiento, de cuarentena, pero sin duda vemos que esa tendencia, ese comportamiento se va a mantener después de la emergencia. Entonces, lo que nos vamos a encontrar básicamente es a un consumidor que va a preferir el servicio a domicilio. Vemos que la tendencia es que 1 de cada 3 dejarán de ir a tiendas, restaurantes, supermercados. Entonces aquí también tenemos un reto y un desafío importante. ¿Cómo somos capaces de adaptar los nuevos canales de distribución, los nuevos canales de comercialización, para que esta tendencia también pueda ser en cierta forma atendida, repensada, reinventada desde cada una de las actividades y desde cada uno de los sectores relacionados al turismo? Por otro lado, hay una tendencia sumamente importante, y esto es a nivel de todos los países
países, porque obviamente esta emergencia ha sido global, que es el resurgimiento del sentimiento nacionalista. Nos enfrentamos a un resurgimiento de un sentimiento nacionalista que sin duda se puede transformar en una gran oportunidad para el posicionamiento del turismo interno, para el posicionamiento del turismo doméstico. Y de hecho, en varios foros que hemos participado, la principal conclusión es que el turismo interno va a ser uno de los primeros antídotos para poder generar un proceso de reactivación inicial. Entonces, esto también tenemos que tomarlo en cuenta, ya que sin duda, desde las diferentes perspectivas en las que estamos trabajando, desde los diferentes ángulos, podemos también tomar en cuenta cómo esta tendencia también puede ser parte de las estrategias que desarrollamos. Por otro lado, otra tendencia importante que son las preferencias de marcas con propósito social. Nos hemos enfrentado a un proceso en el cual el consumidor, la sociedad en general, el viajero en general, ¿no es cierto?, ha estado en un proceso de confinamiento, de cuarentena, de autorreflexión, yo le diría. Esto nos está generando que obviamente, ¿no es cierto?, los viajes después de esta emergencia sean viajes que realmente busquen una preferencia de marcas o de destinos con propósito social. Ahí yo creo que también podemos tener una gran oportunidad, porque la responsabilidad social puede ser una estrategia de diferenciación de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas, de nuestros sectores. Por otro lado, el acceso a información, sin duda también nos enfrentamos a un nuevo consumidor que va a estar mucho más informado, a una sociedad mucho más informada, mucho más conectada. Y aquí el reto y el desafío es cómo somos capaces de poder realmente responder a esa necesidad de información. Aquí un desafío importante desde cada uno de los sectores en los que estamos, cómo somos capaces de generar contenido. La generación de contenido se va a transformar en el elemento más importante para poder incluso atraer visitantes, para poder posicionar destinos y obviamente para poder atender esta tendencia. Por otro lado, un elemento clave también es la responsabilidad por el planeta. Vemos que realmente este tipo de emergencia genera justamente esto. Muchas de las reflexiones que hemos tenido es cómo, ¿no es cierto?, muchas áreas protegidas se han fortalecido por este tema de no estar en contacto con personas, como el oxígeno, ¿no es cierto?, está mucho más limpio, el aire, etcétera. Entonces yo creo que son elementos que también lo vamos a resaltar. Por otro lado, es importante cuando hablamos de una agenda de reactivación y recuperación del sector, poder reconocer cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. Porque si somos capaces de reconocer cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, vamos a ser capaces de identificar cuáles son las soluciones. Dentro de ese aspecto es importantísimo la identificación de estos desafíos, y yo quiero empezar con los 3 primeros desafíos que están en la parte superior, que tienen que ver, por un lado, con la pérdida de liquidez. Sin duda nos enfrentamos a un desafío que ha sido parte de la primera diapositiva en las que yo les mencionaba, que la contracción del consumo. ¿Qué ha generado la contracción del consumo? Esto ha generado una pérdida de liquidez en el sector turístico, una pérdida de liquidez en la industria turística, y esa pérdida de liquidez obviamente ha generado una gran presión en las empresas, una gran presión en la industria, porque obviamente tienen que cubrir parte de sus obligaciones. Este desafío forma parte de esta agenda de reactivación, ya que uno de los retos que tenemos es buscar acciones que realmente ayuden a generar oxígeno en la industria. Aquí es importante resaltar algunas acciones que hemos realizado como ministerio, como gobierno, como por ejemplo, una de las primeras acciones que salió fue la resolución de la Junta Monetaria y Financiera, a través de la cual se generó todo un proceso de diferimiento de la banca pública y de la banca privada con el sector turístico. ¿Para qué? Para obviamente poder dar oxígeno. Por otro lado, también es importante resaltar decreto presidencial 1021, a través del cual se generó también un proceso de diferimiento en el pago tributario. Esos 2 elementos han sido sumamente importantes en la generación de oxígeno frente a este desafío que es pérdida de la liquidez. Pero por otro lado, también es importante mencionar las acciones que se han realizado en función de la generación de líneas de financiamiento. La generación de financiamiento, especialmente para capital de trabajo, ha sido sumamente importante para poder también, en cierta forma, mitigar lo que se está generando con la pérdida de liquidez. Dentro de esto, hay que resaltar las líneas de financiamiento que se han generado con la Corporación Financiera Nacional, una línea de financiamiento de $50 millones a través de PYME Express. Por otro lado, la línea de financiamiento de $10 millones con CONAFIPS, con la Corporación Nacional de Finanzas Populares, para todo el sistema cooperativo, una línea exclusiva para el sector turístico. Pero por otro lado, también es importante resaltar el Fondo de Reactivación
productiva y turística, que recientemente lo lanzó el señor presidente y el gobierno, el cual está conformado por 1.150 millones de dólares. 1.150 millones de dólares que responden a muchos de los desafíos y a muchos de los requerimientos del sector de cómo somos capaces de tener líneas de financiamiento con tasas de interés bajas y con periodos de gracia. De hecho, estos 1.150 millones que se están generando responden justamente a este tipo de producto financiero en el cual se van a poder acceder, ¿no es cierto?, a un periodo de gracia de 6 meses para que las empresas que han sido afectadas en esta emergencia puedan tener ese capital de trabajo, pero por otro lado también vamos a tener una línea de financiamiento con tasas menores al 5%. Eso me parece importante resaltar en esta primera parte de pérdida de liquidez. En el segundo desafío, que tiene que ver con la empleabilidad, sin duda es una consecuencia y un efecto del primer desafío, pero aquí también es importante resaltar muchas de las acciones que hemos venido trabajando en articulación con el Ministerio de Trabajo. De hecho, se han generado reuniones específicas entre el Ministro de Trabajo, el Ministerio de Turismo, los actores de la industria turística, en la cual se identificaron varios instrumentos que en cierta forma podrían responder a algunas de las necesidades que tenía la industria para poder llegar a un acuerdo entre el empleado y el empleador. Unos eran las modalidades, por ejemplo, de supresión de la jornada laboral, de reducción de la jornada laboral era otra, y de la modificación de la jornada laboral. Sabíamos en algunas reuniones que tuvimos también con la industria, con el sector, de que no todas las modalidades respondían en sí a las necesidades del sector. De hecho, había una frase que sonaba muchísimo, que la realidad superó a la legalidad, porque obviamente estábamos viviendo una realidad en la cual el marco normativo no podía responder. De hecho, parte de las reflexiones más importantes en este tema de empleabilidad de parte del Ministerio de Trabajo fue que tenemos un código laboral de 1938 funcionando en el año 2020. Entonces aquí hay un desafío importante que planteaba el Ministro de Trabajo, que es cómo podemos actualizar ese código de trabajo y cómo podemos actualizar a la nueva realidad de la nueva industria, de las nuevas actividades que se van generando. Dentro de esto también es importante destacar la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario. La Ley de Apoyo Humanitario ha sido un instrumento sumamente importante, ya que también nos está ayudando a atender varios de los desafíos relacionados a la empleabilidad. Muchas de las necesidades que se expresaron justamente en los diferentes diálogos que se tuvo con el sector están siendo atendidas a través de esta Ley de Apoyo Humanitario. Y el tercer desafío, que ustedes lo pueden ver, que tiene que ver con la pérdida de confianza. De hecho, la emergencia en la que estamos nos ha generado que el consumidor, que el mercado realmente pierda la confianza por salir. De hecho, lo que está buscando ahora el consumidor, a la sociedad en general, está buscando seguridad. ¿Y cómo somos capaces de dar esa seguridad? Y una de las hipótesis que nos hemos planteado dentro del sector turístico es que si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad, difícilmente vamos a generar un proceso de reactivación efectivo. Entonces, aquí tenemos un tercer desafío, que es un desafío para todo el sector turístico, para gestores culturales, para guías turísticos, para agencias de viajes, para transporte, porque es importante que identifiquemos acciones como las que hemos venido trabajando. El levantamiento de protocolos de bioseguridad es una respuesta que ayuda a generar confianza, y de parte del Ministerio hemos venido trabajando en la implementación de protocolos de bioseguridad a nivel actividades turísticas, y por otro lado también estamos trabajando en protocolos de bioseguridad en sitios de visita. Esto como una respuesta al tema de confianza que sin duda se transforma en un elemento importante. En la parte inferior vamos a encontrar los 3 momentos que también son 3 desafíos importantes de esta agenda. Es la resistencia o la emergencia, la reactivación, la recuperación. Aquí básicamente lo que quiero sintetizar son acciones a corto, a mediano y a largo plazo que forman parte de esta agenda. 4 claves después de la emergencia. De hecho, estaba escuchando al inicio en la presentación que hablaban de la capacidad de reinventarnos. De hecho, parte de las claves que estamos destacando justamente en esta agenda de reactivación y recuperación, primero es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación de los negocios a los cambios estructurales que va a tener la economía, a los cambios en los patrones de consumo que va a tener el mercado. Entonces, aquí una clave importante es cómo somos capaces de adaptarnos. De hecho, Charles Darwin ya lo decía en una frase: no triunfa el más fuerte ni el más rápido. El que triunfa es el que mejor capacidad de adaptación tenga. Entonces, aquí una clave importante para esta agenda de reactivación es la capacidad de adaptación del sector. Si somos gestores
¿Cómo nos vamos a adaptar a estos nuevos cambios? Si somos prestadores de servicios de alimentos, ¿cómo nos vamos a adaptar a estos nuevos cambios? Si somos una aerolínea, ¿cómo nos adaptamos a estos nuevos cambios? Entonces, esa es una clave sumamente importante. Por otro lado, la capacidad de reseteo, la capacidad de resetear los archivos que no son esenciales y poder básicamente quedarnos con lo que es esencial hoy por hoy. Hoy por hoy esta emergencia nos está llevando a que seamos efectivos y esa efectividad tiene mucho que ver con que utilicemos realmente los elementos que son parte esencial del servicio que voy a generar o del producto que voy a generar y aquí justamente es esta clave de resetear lo que me sobra, porque obviamente yo tengo que optimizar los costos, tengo que optimizar los gastos. Por otro lado, una tercera clave que es el repensar. Aquí yo quiero resaltar una realidad, que el sector turístico, la industria turística tiene modelos de negocio de los años 80 funcionando en el año 2020. Entonces aquí uno de los desafíos que tenemos es cómo somos capaces de repensar nuevos modelos de negocio que respondan a la tendencia actual, que respondan a las nuevas motivaciones y tendencias de este consumidor post-emergencia. Y por otro lado, ¿cómo podemos repensar modelos de negocio que realmente también estén alineados a los nuevos cambios que estamos viviendo? No solamente que estamos viviendo un cambio de una etapa post-emergencia, sino que también estamos en una era del conocimiento, una era intensiva en tecnología, una era de la digitalización. Entonces, esos elementos son importantes para repensar los modelos de negocio. El que es capaz de repensar los modelos de negocio va a tener una ventaja comparativa sumamente importante para poder diferenciarse dentro de su competencia. Y el cuarto elemento que tiene que ver con la capacidad de reinventarnos, que es justamente lo que mencionaban al inicio. ¿Cómo somos capaces de reinventar e innovar en la prestación de servicios? Desde los diferentes ángulos. De hecho, ¿cómo somos capaces de reinventarnos en el mismo Ministerio de Turismo? ¿Cómo somos capaces de reinventarnos desde la industria turística? ¿Cómo somos capaces de reinventarnos para poder, obviamente, atender un proceso de llegada de pasajeros en el aeropuerto? Por ejemplo, ya nos ha tocado vivir esto con la llegada de pasajeros que han estado viniendo ya en los vuelos internacionales, que claro, tenemos que reinventar el servicio, tenemos que reinventar el proceso, tenemos que reinventar el flujograma. La siguiente diapositiva tiene que ver mucho con la cadena de valor del sector turístico, que básicamente lo que hace es resumir cómo está estructurada la cadena de valor en función de varios eslabones. Aquí ustedes pueden ver que realmente cada uno de los eslabones tiene una relación directa con los otros. Estamos hablando de que la cadena de valor está conformada por tour operadores, profesionales de turismo, alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, y aquí hay un eslabón clave, que es la demanda turística. Este eslabón es el eslabón que más afectado se ha visto, y de hecho yo lo destaco mucho en el contexto global, y parte de esa afectación ha sido la caída en ingresos en los diferentes eslabones. Por otro lado, también es importante destacar el encadenamiento que tiene la actividad turística con el sector productivo. Hay un fuerte encadenamiento productivo. Así podemos ver que, por ejemplo, el eslabón de alimentos y bebidas se encadena muy bien con el sector agrícola, se encadena muy bien con la pesca. Cuando hablamos del eslabón de alojamiento, se encadena, ¿no es cierto?, con el sector metalmecánico, se encadena con el sector maderero, con el sector construcción. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Que realmente el sector turístico, como lo decían en su presentación, no solamente que puede generar, ¿no es cierto?, grandes fuentes de empleo, sino que el sector turístico en cierta forma puede ser un dinamizador de la economía. Esta lámina justamente quiere resaltar esto, lo que quiere resaltar es la economía del turismo. ¿Por qué? Porque lo que queremos destacar es que el turismo no solamente es ocio y recreación, sino que el turismo es una de las actividades económicas más importantes que tiene el país. De hecho, en la parte izquierda lo que destacamos es cuánto genera el turismo en tema de divisas, por ejemplo. En la llegada de visitantes internacionales vemos 2.200 millones de dólares en generación de divisas. Vemos que también el turismo emisivo también genera una cifra importante de 1.400 millones de dólares de salida de divisas, pero hay una cifra importante también que es el turismo interno. Como yo les decía, el turismo interno es uno de los elementos priorizados en esta agenda de reactivación y vemos que el turismo interno no es que genera ni saca divisas, sino que el turismo interno lo que hace es distribuir la riqueza. Entonces, este es un elemento importante, estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares al año. Pero en la parte derecha lo que queremos resaltar es la importancia que tiene el turismo receptor, la llegada de turistas internacionales en la generación de divisas. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque estamos en una economía dolarizada. Y en una economía dolarizada, la generación de divisas se vuelve en un argumento sumamente importante para poder posicionar cualquier tipo de política, programa o proyecto. Aquí en esta lámina lo que quiero destacar es lo que hablaba al inicio, la importancia
importancia de la competitividad en el turismo. ¿Cómo somos capaces de pensar en nuevas variables de competitividad y cómo somos capaces de pensar en nuevos diferenciadores competitivos? En la parte izquierda quiero destacar algunos diferenciadores competitivos que van a ser relevantes en esta etapa postemergencia, como por ejemplo los protocolos de bioseguridad. Hoy por hoy la toma de decisiones de viaje de una persona, de una familia, no va a estar motivada solamente por el atractivo o no va a estar motivada solamente por el patrimonio cultural o natural, sino que va a estar motivada por la existencia de patrones de bioseguridad. Si somos capaces de demostrar que contamos con un protocolo de bioseguridad, vamos a generar confianza en ese consumidor. Y si generamos confianza en ese consumidor, vamos a tener probabilidades de que consuman mayor cantidad de nuestros servicios o de nuestros productos. Por otro lado, la importancia de certificaciones sanitarias que también están saliendo en el mercado, la infraestructura sanitaria, como en los destinos a nivel de desarrollo turístico local, por ejemplo, podemos ofrecer una infraestructura sanitaria que dé garantía, que dé confianza y seguridad. Y por otro lado, la gestión integral de residuos. Cómo la gestión integral de residuos se transforma en un elemento importante, más aún cuando estamos hablando de una etapa post-emergencia, de una epidemia relacionada justamente con el tema epidemiológico que hemos vivido con el COVID. Por otro lado, en la parte derecha lo que quiero resaltar son diferenciadores competitivos a nivel empresa. Entonces, a nivel empresa vemos la importancia de la digitalización. Creo que hoy no podemos dejar de lado la importancia que tiene la digitalización y el uso de las tecnologías. Hemos visto la importancia que han tenido los botones de pago, el tema de pago en línea, el tema del comercio electrónico en esta etapa, pero vemos que también hay otros elementos importantes como la domótica. La domótica tiene que ver mucho con la automatización de habitaciones, por ejemplo, y vemos que en algunos hoteles ya se lo está utilizando, como a través de un código QR, por ejemplo, se pueden descargar, ¿no es cierto?, una aplicación y a partir de eso poder tener el control en una habitación de un hotel, poder controlar la televisión, poder controlar el aire acondicionado, poder controlar la apertura de las cortinas. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que el cliente tenga el menor contacto posible con la habitación y obviamente generar confianza y seguridad. Pero por otro lado, una variable importante de competitividad tiene que ver con la eficiencia y la optimización. ¿Cómo somos capaces de poder realmente optimizar los costos, los gastos y obviamente poder ofrecer servicios también de calidad? Y la reducción de aforos, que ha sido un elemento importante. ¿Qué es lo que buscan estas nuevas variables de competitividad? Seguridad y confianza por un lado y personalización de la experiencia por otro lado. Aquí quiero destacar en esta diapositiva 3 momentos importantes de construcción de esta agenda de reactivación y de recuperación. La primera etapa ha sido una etapa de cuantificación del impacto. Aquí solamente quiero resaltar para que se vea el impacto que ha tenido el sector turístico. ¿Cuál ha sido el impacto en los meses de marzo y en los meses de abril, por ejemplo? En el mes de marzo generamos un impacto de 236 millones de dólares en pérdidas en la actividad turística. En el mes de abril fueron 361 millones de dólares. Solamente si sumamos los 2 meses estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares de pérdidas para el sector turístico. Por otro lado, acciones de reactivación que tienen mucho que ver con todas las acciones de diferimiento tributario, diferimiento financiero que les hablé al inicio y por supuesto acciones de recuperación y reactivación que les voy a resumir detalladamente en la siguiente diapositiva. En la parte inferior lo que queremos es destacar la estructura de las mesas de trabajo. Para nosotros el trabajo articulado con los diferentes sectores ha sido sumamente importante en esta etapa de cuarentena, ya que nos ha permitido realmente poder retroalimentarnos de muchos insumos de los diferentes actores en las diferentes mesas que ustedes pueden ver ahí. La mesa de cuantificación, la mesa de normativa laboral, tributaria y financiera, la mesa de competitividad, la mesa de promoción y cooperación y la mesa territorial. Esta lámina es una lámina muy importante, ya para ir terminando, es la penúltima diapositiva. Esta resume los ejes de intervención de esta agenda de reactivación y recuperación. ¿Qué es lo que yo quiero destacar en esta diapositiva? En la parte izquierda podemos ver cuáles son los desafíos que tiene el sector turístico. Esos desafíos obviamente están ajustados a 3 momentos que ustedes pueden ver en la flecha del centro, que son básicamente el momento de la emergencia, el momento de la reactivación y el momento de la recuperación. Acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y en la parte derecha lo que podemos ver son las soluciones. En ese sentido, frente al desafío de supervivencia del sector,
que ha sido un desafío que sigue justamente, ha sido sumamente importante el diferimiento tributario, que ya lo mencioné, el diferimiento financiero y las acciones y modalidades laborales que se han generado. Esto con el objetivo de poder generar oxígeno, ¿no es cierto? Y obviamente poder frenar un poco la pérdida de liquidez que ha tenido el sector. Por otro lado, un desafío muy específico al tema de la liquidez. Sin duda, dentro de esto queremos destacar con mucha fuerza la generación de las líneas de financiamiento que ya les mencioné, líneas de financiamiento como la de $50 millones con la Corporación Financiera Nacional, $10 millones con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y también $1.150 millones, en este caso con el Fondo de Reactivación. Aquí es sumamente importante destacar la importancia de la ventanilla única que se ha generado para poder prestar los servicios de manera automatizada. Creemos mucho que el reinventarnos también como ministerio es poder automatizar muchos de los servicios y esto se ha logrado con una ventanilla única que actualmente contempla cerca del 94% de los servicios automatizados. Aquí tenemos un eslabón que es el eslabón de la confianza, que es el desafío de la confianza. ¿Cómo somos capaces de generar confianza en el mercado y en el consumidor? Y aquí tenemos las acciones que les hablaba de la implementación de protocolos de bioseguridad. Hemos trabajado en la implementación de protocolos de bioseguridad que ya han sido publicados a nivel de alimentos y bebidas, a nivel de alojamiento, a nivel de transporte turístico, salió recientemente el de agencias de viajes, está trabajándose el de la industria de convenciones y tenemos también en camino otro tipo de protocolos que también son importantes. La capacitación turística ha sido un eslabón importantísimo para generar confianza a través del fortalecimiento de las capacidades y, por supuesto, el tema de reformas normativas y desarrollo de proveedores. La digitalización no podemos dejar de lado, como les hablé hace un momento, estamos trabajando en una agenda digital de turismo y, por supuesto, la importancia de la conectividad. La conectividad también se transforma en un gran reto y desafío de esta agenda, porque si no tenemos conectividad, no vamos a tener demanda y no vamos a tener flujo. Dentro de esto es sumamente importante las decisiones que se han tomado de reapertura de los aeropuertos internacionales, que ya están funcionando, pero sobre todo aquí, ¿cuál es el gran desafío que tenemos como Ministerio de Turismo? Es cómo somos capaces de reconquistar a la conectividad que el Ecuador tenía antes de la emergencia. Antes de la emergencia, Ecuador tenía conectividad que años atrás no la había logrado. Estábamos con una conectividad directa a París, con una conectividad directa a Canadá, con nuevas frecuencias que antes no operaban, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, es sumamente importante poder reconquistar esa conectividad, porque a través de eso justamente generamos el flujo turístico que requerimos. Y por otro lado, la importancia de la promoción. No podemos dejar de lado a la promoción. Creo que ha sido sumamente importante la promoción en esta etapa de emergencia, a través de la generación de varias campañas. Las campañas, por ejemplo, de Quédate en casa al inicio para sensibilizar a la población, a través de la campaña también de Descubre Ecuador desde casa, que ha sido sumamente importante, y por otro lado las campañas también de fomento al turismo interno, como ha sido Te extraño Ecuador, una campaña sumamente potente, muy emotiva, muy emocional, y la campaña Te prometo Ecuador. También es importante mencionar que estamos trabajando ahora en una campaña internacional. De hecho, ya tuvimos una revisión de 2 propuestas que hicieron llegar recientemente. Entiendo que ya están en la selección final de cuál va a ser la propuesta para tener una campaña internacional que también es importante. Y por otro lado, el desafío relacionado a la infraestructura, a la territorialización. ¿Cómo fortalecemos justamente eso? Aquí resaltar con mucha fuerza la alianza que hemos tenido con el BEDE para poder estructurar 100 productos turísticos a nivel territorio. De hecho, estos 100 productos turísticos los hemos levantado con los gobiernos autónomos descentralizados, con los GATS, y ya tenemos 100 informes de viabilidad técnica que han sido presentados al BEDE para que puedan ya entregarse el financiamiento. Y por otro lado, también el tema de consolidación de destinos a nivel de proyectos como el Pacífico Ecuatorial. El Pacífico Ecuatorial ha sido sumamente importante porque es parte de una cooperación técnica de la Unión Europea, con el cual generamos un plan de gestión de destinos para la costa ecuatoriana norte, que es básicamente la provincia de Manabí y Esmeraldas. Pero por otro lado, también es importante destacar el tema de Pueblos Mágicos, que es un programa justamente de desarrollo de destinos. Hemos tenido también una iniciativa importante en la Amazonía, que le estamos trabajando con la Secretaría Técnica Amazónica a través de la implementación de la agenda justamente de desarrollo sostenible de la Amazonía. Para terminar estas conclusiones, la recuperación del sector turístico va a ser paulatina, van a existir negocios que regresan antes que otros, mientras que otros van a tener que adaptarse y reinventarse. Va a existir una necesidad emocional por viajar, así como viajeros más selectivos y detallistas. Tenemos que tomar en cuenta a estas tendencias. Sin duda nos enfrentamos a una encrucijada entre el bienestar colectivo
y la contracción del consumo. Y por otro lado, van a surgir nuevos modelos de negocios. Tenemos que ver cómo nos adaptamos a esa nueva realidad. Y por otro lado, van a surgir nuevas variables de competitividad. Tenemos que tener el olfato suficiente para ver cómo también somos capaces, ¿no es cierto?, de poder atraer esas variables de competitividad para el fortalecimiento del destino, para el fortalecimiento del sector y para el fortalecimiento de la industria turística. Hasta aquí la presentación y escucho sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Queda muy claro el contexto en el que el Ministerio de Turismo ha venido trabajando mediante las mesas de trabajo, ¿no? Mediante las mesas de trabajo, en un trabajo mancomunado con todos los actores quienes se integran al sector turístico. Nos ha mencionado varios puntos válidos, muy válidos, y quisiera empezar por el tema económico, ¿sí? Nos habló del diferimiento, del refinanciamiento, de las líneas de crédito, etcétera, del proyecto de la ley humanitaria. Tal vez ustedes tienen ya indicadores de cuántas MIPYMES han accedido a estos créditos, porque la crítica ha sido un poco de que son créditos muy difíciles para los cuales acceder por los requisitos que son solicitados. Y por otro lado, el proyecto de ley humanitaria que ha sido lleno de controversias por varios sectores. ¿Cómo contemplar una ley humanitaria sin contemplar la baja de arriendos y los servicios básicos para muchos establecimientos como restaurantes, como hoteles, como agencias de viaje, que deben cumplir también con estos costos? Ok, excelentes preguntas. Yo creo que es importante, por un lado, mencionar que sin duda el acceso a financiamiento sí se ha transformado en un tema nada fácil para el sector, porque el generar líneas de financiamiento no significa que el dinero está ahí para que solamente se acerquen y ya se los entregue. ¿A qué me refiero con esto? Desde la banca pública, especialmente, que es la banca que ha generado este tipo de líneas de financiamiento, obviamente ellos también tienen que cumplir con ciertos requerimientos de garantía, ciertos requerimientos de colocación del financiamiento. Entiendo que muchas de las dificultades han venido por ahí. Por otro lado, también han venido dificultades básicamente por el producto financiero que no estaba atado a quien lo presentaba. Te pongo un caso. El producto financiero de la CFN, PYME Express, es, como su nombre lo indica, es un producto para pymes, pequeñas y medianas empresas. Pero cuando vemos justamente en qué es una pyme, una pequeña y mediana empresa, el tope es las que facturan, según facturación, hasta máximo $5 millones. ¿Qué quiere decir? Que si ya te presentas una empresa, tuvimos un caso de una empresa grande que se había presentado y facturaba $7 millones, y les dijeron, no, usted no puede acceder. Claro, ¿por qué no puede acceder? Porque ese producto financiero no está hecho a la medida de ellos. Por otro lado, también tuvimos un caso, ¿no es cierto?, de un actor de la economía popular y solidaria que se presentó a esa línea de financiamiento, pero no era una línea de financiamiento para ellos. Entonces, aquí, para poder solventar este tipo de inquietud, desde el Ministerio generamos una ventanilla de acceso a financiamiento, porque para nosotros nos parece que es importante el acompañamiento. No solamente decir, oye, aquí están estas líneas de financiamiento y mira cómo llegas, sino es el acompañamiento para poder reducir un poco esos tiempos que se pierden. Date cuenta con el primer ejemplo que te comentaba de este empresario que factura más de $7 millones, que se presenta a PYME Express, hasta que le den la respuesta, perdió 5 días. Pero 5 días que podía haber ganado, ¿no es cierto?, generando una línea específica para ellos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importantísimo, ¿no es cierto?, el poder acercar a los diferentes grupos de empresas, sean micro, pequeñas, emprendedores, economía popular y solidaria, a los productos que se crean. Yo les había resaltado que hay una línea de financiamiento de la CONAFIPS. Esa línea de la CONAFIPS, por ejemplo, no es para medianas empresas ni para grandes empresas. Eso es para actores de la economía popular y solidaria, para emprendedores. ¿Por qué? Porque justamente se coloca a través del sistema cooperativo. Y por otro lado, también, por ejemplo, estamos hablando de este gran fondo de reactivación en el cual ya el espectro se amplía. Incluso los guías de turismo que nos han pedido ser parte de eso, también ya van a tener un mecanismo de acceso. Parte de los requerimientos que hemos tenido justamente con el Ministerio de Finanzas es cómo también hacemos que todos los actores que están en la industria turística puedan tener ese acceso. Entonces, incluso hubo un requerimiento porque este fondo de reactivación tenía un tope que era para empresas que facturan hasta 2 millones. Sin embargo, hubo mucha presión por empresas que están entre los 2 y los 5 millones, que en terminología podríamos decir que es una mediana empresa.
Entonces, ¿qué es lo que dijo el ministro Richard Martínez recientemente en una presentación que tuvimos en el ministerio con este producto financiero? Que va a ser una excepción para que en el sector turístico también se pueda considerar empresas de más de 2 millones, porque la afectación en el sector turístico es distinta a la afectación de otros sectores. Entonces, mi reflexión es esa. Tú me habías preguntado cuánto hemos colocado. No tengo cifra de cuánto hemos colocado, porque como tú verás, lo del fondo de garantía, por ejemplo, es un proceso que ha salido recientemente hace 15 días. Tenemos que ir monitoreando cómo va. En cuanto al tema de PYME Express, todavía no tenemos cifras que nos estén retroalimentando en función de la colocación. Sin embargo, sí estamos muy atentos a cuántas solicitudes vamos atendiendo en función de este canal de financiamiento que tenemos como ministerio. Y en cuanto a tu segunda inquietud, que era el tema de la ley humanitaria, yo creo que la ley humanitaria tiene cosas buenas y tiene cosas que también tal vez no son tan buenas, ¿no es cierto? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, yo diría aquí. O sea, a veces queremos el escenario perfecto en todo, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sin embargo, tú hablabas, por ejemplo, del tema de por qué no haber incluido la baja de arriendos. Ahora, esos son temas que, por ejemplo, se dificulta más la regulación. ¿Por qué? Porque el tema de baja de arriendos ya no es una relación en la que interactúa directamente el gobierno, sino ya es una relación entre privados. O sea, imagínate lo que hubiera sido el poder reducir, ¿no es cierto?, la baja de arriendos a alguien que te está alquilando un espacio para que tengas tu oficina, si esa persona también utiliza esos ingresos para poder generar otro tipo de actividad. O sea, también se afecta, ¿no es cierto?, la actividad económica. Entonces, ese tipo de incentivos o ese tipo de medidas no se consideraron, sino que se han considerado incentivos que inicialmente fueron identificados como claves y prioritarios para la generación de liquidez. O sea, lo más importante que hemos visto es el tema financiero, por ejemplo, en cómo generar oxígeno en el pago de créditos, en el tema laboral, que ha sido sumamente clave. El tema laboral genera una presión sumamente fuerte en las empresas, como por la cantidad de salario que tienes que pagar. Y por supuesto el tema tributario. O sea, el tema tributario también hay una obligación sumamente fuerte que tienes que pagar. Entonces, mucho se ha concentrado en eso. ¿Por qué? Porque es parte importante. Y algo que también recoge justamente la ley de apoyo humanitario es cómo justamente se permite a través de una ley poder generar líneas de financiamiento como es el Fondo de Reactivación con tasas de interés menores al 5%. Y eso es un desafío, porque en un país donde tenemos un riesgo país altísimo, generar tasas de interés menos del 5% es súper complicado. Pero eso, por ejemplo, lo logramos tal vez a través de la implementación de este tipo de ley de apoyo humanitario. Muchas gracias, señor viceministro, por su respuesta, y hago una breve pausa para recordarles que nos pueden seguir realizando sus preguntas a través de nuestro Facebook Live en la sección de comentarios. Ya atenderemos a las preguntas, ya tenemos algunas interesantes. Continuando con lo que fue su presentación, nos habló de la concentración social, ¿sí? Que obviamente el tema de la confianza es clave en el sector turístico. El espacio público queda un poco en tela de duda. Sí, usted mencionó que hay oportunidades para unos y no situaciones tal vez no tan provechosas para otros. Por ejemplo, gestores culturales, guías, gestores turísticos que hacían uso del espacio público en ese sentido. ¿Cuál sería la respuesta para ellos que les representaba su ingreso, ¿no? Ahora que hemos tenido ya por algunos meses operación o actividad totalmente cero. ¿Y qué representa esto para el turismo rural específicamente y el turismo de naturaleza específicamente? ¿A qué lugares podremos mirar ya en un escenario post-COVID que nos hemos venido ya normalizando en muchos lugares del país? No, excelente tu pregunta en el sentido de que la concentración social en este momento se transforma en una alerta. Si hablábamos de la concentración social en diciembre, no era una alerta. La concentración social en diciembre era una oportunidad de mercado. La concentración social en diciembre era una oportunidad de hacer negocios, porque la concentración social me generaba consumo. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? O sea, lo que ha pasado ahora es que esta concentración social, ¿no es cierto?, es un motivo importante para que desde la perspectiva de salud se pueda generar un contagio. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en una emergencia como esta, no solamente la toma de decisiones la damos desde los sectores que estamos en actividades económicas, productivas y turísticas, sino que también tenemos una contraparte, que en este caso son las autoridades de salud. Entonces, en ese sentido, obviamente, la concentración
la concentración de personas, sí se transforma en un limitante para la reapertura de actividades. Justamente aquí yo creo que el desafío es cómo somos capaces de trabajar ya no solo en protocolos de bioseguridad, sino cómo somos capaces de trabajar en protocolos de zonificación. Me acuerdo mucho una pregunta que me hicieron, tuve una entrevista con actores del sector turístico de Santa Elena. Y como ustedes sabrán, Santa Elena vive mucho del turismo de sol y playa. Y si yo me pongo a pensar, ¿qué es el turismo de sol y playa? El turismo de sol y playa son altas concentraciones de personas. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo yo puedo repensar el turismo de sol y playa con altas concentraciones de personas? Que más o menos es el ejemplo de tu pregunta. Entonces, claro, lo que planteábamos ahí es, si llega un feriado en el que tenías en una playa 10,000 personas, eso va a ser imposible desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar ahí? Es lo que se está trabajando también en tema de restaurantes, de hoteles. Es uno, reducir el aforo, pero desde la perspectiva de concentración social no solamente es reducir el aforo, sino es aprender a zonificar el destino, aprender a zonificar el territorio. Esa zonificación nos permite, en cierta forma, poder oxigenar esas altas concentraciones en concentraciones de menor carga que permitirían, en cierta forma, poder generar. Date cuenta, el día de ayer tuve una reunión con todos los gestores de reuniones y de eventos relacionados a bodas. ¿Qué es lo que están haciendo las personas que hacen bodas? Los que hacen bodas generalmente bodas para 100 personas, para 200 personas, alta concentración de personas. Pero el día de ayer me presentan una propuesta totalmente innovadora. Dicen, Ricardo, lo que queremos es ahora generar eventos de bodas boutique. Yo digo, a ver, cuéntame cómo es eso. Entonces, el evento de boda boutique son bodas de hasta 30 personas, donde estás con tu círculo familiar. Entonces, claro, lo que están tratando es de responder de una manera distinta a la nueva tendencia en la que estamos en el mercado y rescatando parte importante de lo que es el Ecuador. El Ecuador es un país boutique. El Ecuador es un país premium and sustainable, donde si nosotros somos capaces de rescatar eso, puede ser sumamente importante para los gestores culturales poder trabajar en estos espacios pequeños donde reducimos el riesgo, y si reducimos el riesgo, generamos confianza, y si generamos confianza, podemos generar reactivación. También me hablabas del turismo rural y del turismo de naturaleza. Sin duda, yo creo que el turismo rural y el turismo de naturaleza son dos de las actividades ganadoras después de esta emergencia. Hay un estudio que siempre lo repito en entrevistas, que se hizo en Inglaterra, en el cual se identifica en este estudio hecho por médicos que estar en contacto con la naturaleza por 2 horas a la semana genera que uno suba sus defensas en el cuerpo. Entonces, si yo utilizo ese argumento para poder promover el turismo de naturaleza se transforma en el mejor antídoto para esta emergencia. Entonces ahí tenemos una oportunidad, porque la vocación del Ecuador no solamente es biodiversidad, sino que la vocación es turismo de naturaleza. Pero dentro de eso también hablamos de un elemento importante que tú mencionaste, que es el turismo rural. El turismo rural también creo que tiene mucho que ofrecer, porque obviamente el turismo rural no está a grandes distancias, porque tenemos que tomar en cuenta que esta nueva normalidad nos va a llevar a que el nuevo consumidor ya no quiera visitar destinos lejanos, sino destinos que están a 2 horas, máximo 4 horas, y ahí el turismo rural puede tener muchas oportunidades para poder posicionarse y puede tener muchas oportunidades para poder también trabajar. Y también hay que destacar que la perspectiva rural tiene una relación importante con la actividad turística en el abastecimiento de productos y en el desarrollo de proveedores. Entonces, también desde esa perspectiva, cómo los productos del campo terminan en un restaurante, cómo los productos del campo terminan en un hotel, creo que es sumamente importante también desde esa relación. Gracias, señor viceministro. Continuando con el tema de reactivación, vimos en el 1 de junio que se reactivó el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con sus vuelos internacionales. ¿Cuál ha sido la reacción? Tal vez ya tenemos turistas de otros países que han venido o han sido ecuatorianos mismos que se están repatriando. ¿Cuál ha sido la dinámica y la tónica? Y hablando en sí del tema de aerolíneas, tuvimos hace algunas semanas la noticia de que TAME liquidaba sus operaciones también y todo esto. Y también el tema de Trenes de Ecuador. ¿Podría esclarecer esa problemática para algunos porque significó, ¿no es cierto?, el despido de muchas personas? Para Trenes de Ecuador se ven perjudicadas tal vez las comunidades que, por más pequeño que sea el ingreso, dependían de este rubro, y también los lugares en los que estaban las paradas del tren. Sí, a ver, yo creo que es importante destacar, como parte de estas 2 últimas preguntas que me haces,
Yo quisiera primero hablar del tema, por ejemplo, del tren. O sea, cuando estamos hablando del tren, yo creo que es importante mencionar que el cierre de la empresa de ferrocarriles no significa la desaparición del producto turístico del tren. Yo creo que hay que separar esos dos temas. El cierre de la empresa de ferrocarriles lo que significa básicamente es que tenemos una empresa que no está sana financieramente. Y obviamente en esta coyuntura en el que nosotros tenemos austeridad económica como gobierno, no nos podemos dar el lujo de poder mantener, ¿no es cierto?, empresas que no están generando ese tipo de ingresos. Entonces ahí viene la necesidad de un cierre, ¿no es cierto?, de una empresa, pero con una perspectiva de qué vamos a hacer con esos activos y con esos pasivos. Entonces ahí, de hecho, el decreto que sacó el señor presidente, lo que menciona es que va a haber una fase, ¿no es cierto?, de liquidación de todos los activos y los pasivos. Sabemos que dentro de estos activos hay activos que incluso son patrimoniales, que no se van a poder comercializar, porque claro, son patrimonio cultural del país, pero hay otros que en cambio sí se van a poder comercializar, como que son terrenos y cosas así. Pero aquí lo importante es cómo una vez que tengamos esos activos y pasivos, es cómo pensamos en una potencial alianza público-privada, en una potencial asociatividad. ¿Para qué? Para que venga una empresa, ¿no es cierto?, externa y pueda manejarlo eficientemente. De hecho, yo quiero resaltar ahí que como gobierno tenemos más de 6 propuestas para poder hacerse cargo del tren. ¿Qué significa esto? Que no estamos pensando en el cierre del tren, estamos pensando en el cierre de una empresa pública que no es rentable, pero estamos pensando también en un nuevo escenario, en el renacimiento del tren turístico desde una perspectiva mucho más especializada. Para eso, por ejemplo, tenemos propuestas de algunas empresas que son especializadas en el manejo de trenes turísticos, hay otras que son especializadas en trenes de carga, porque también hay una apuesta importante en cómo este tren podría ayudar también a generar carga, ¿no es cierto?, por los destinos y por los sitios donde pasa, e incluso también para el tema de transporte. Ahora, por otro lado, también es el tema de TAME, que tú mencionabas. Yo creo que es la misma reflexión. También el cierre de esta empresa es un cierre que está motivado por la situación financiera. O sea, la situación financiera, sin duda, ha sido una de las causales más importantes para que se tomen este tipo de decisiones. Y por otro lado, también es el tema de cómo podemos buscar eficiencias en el manejo que, en cierta forma, como sector público no la podíamos tener. Porque si nosotros nos ponemos a ver, las tarifas de TAME versus las tarifas de otras aerolíneas eran súper altas. Entonces, aquí el tema es cómo, en cierta forma, el cierre de TAME en un inicio puede afectar en cierta forma, ¿no es cierto?, ciertos escenarios de conectividad, pero también puede generar el espacio suficiente para que otro tipo de aerolíneas puedan ingresar. No recuerdo cuál fue tu pregunta inicial para poder responderte, si me puedes hacer acuerdo. Claro, estimado Ricardo, fue sobre el reinicio de operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre. Me dijiste las operaciones del aeropuerto. A ver, ahí yo creo que es importante mencionar que la reapertura del aeropuerto vino motivada por la presentación de un protocolo de bioseguridad para aeropuertos, pero aquí lo importante también es que no se autorizó la apertura del 100% de frecuencias. Lo que se autorizó es la apertura del 30% de frecuencias. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta es una apertura un poco condicionada. ¿Por qué? Porque los turistas que están llegando, básicamente los que tienen una prueba de PCR negativo, pueden ir directo a sus actividades. Es decir, que demuestren que no tienen ningún tipo de contagio. Pero quienes no tengan esa prueba, tienen que ir a cumplir un aislamiento en hoteles. Entonces, claro, es como una especie de restricción a la libre movilidad. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? Date cuenta, tuvimos una reunión la semana anterior del Consejo Consultivo de Turismo, estuvo el presidente de Keyport y nos hablaba, incluso estamos viendo de que a la semana vamos a tener 15 frecuencias entre el aeropuerto de Quito y Estados Unidos. Entonces, esas frecuencias no solamente están respondiendo al tema de repatriados, porque el tema de repatriados cada vez ya se fue disminuyendo. De hecho, antes de la apertura, ¿no es cierto?, ya de los vuelos comerciales, se trajeron cerca de 8,000 repatriados. Ahora, ¿hay algún grupo de repatriados que están utilizando estos vuelos comerciales? Claro que sí, pero lo que empezamos a ver es que también ya están empezando a llegar especialmente muchos viajeros que vienen por el tema del turismo de negocios y por el tema del turismo corporativo, porque si nos ponemos a ver, también hay una reapertura inicial de actividades económicas. Entonces, lo que estamos buscando también es que ya en un corto plazo, obviamente, se puede eliminar esta restricción de cumplir el APO. ¿Para qué? Para que
de esa manera obviamente pueda haber mayor interés en el viaje. Ahora, de lo que hemos visto, los vuelos no vienen vacíos. De hecho, he hablado con algunas personas, los vuelos, muchos vienen con cerca del 70-80% promedio de ocupación. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente la necesidad de desplazamiento sigue existiendo. No solamente con fines turísticos, pueden ser con fines corporativos y también con fines de repatriación. Perfecto, estimado Ricardo. Hemos culminado la etapa de un poco de preguntas de su presentación. Ahora vamos a seguir abarcando las preguntas que nos han hecho nuestros seguidores en el Facebook Live. Nos dice Andrés Sarmiento, un querido amigo de Chile, un fuerte abrazo. ¿El Estado estaría dispuesto a subvencionar el tratamiento de algún turista que se contagie aquí en Ecuador por COVID, o hay alguna acción que se ha contemplado en ese sentido? A ver, para poder entender mejor la pregunta, se está refiriendo a que si un turista al venir al Ecuador y hacer turismo es contagiado, ¿qué haría el país? Correcto, correcto. O sea, de hecho, más que subvencionar, obviamente, ¿no es cierto?, es un derecho público el tema de la salud. De hecho, están abierto el uso de hospitales, el uso de toda la infraestructura sanitaria del país, no solamente para nacionales, sino extranjeros. Tuvimos un caso, cuando empezó esta emergencia, tuvimos un caso de un holandés que incluso se enfermó de coronavirus y terminó en un hospital público, siendo atendido y todo. O sea, ahí lo que podríamos hablar de que sí, o sea, estuvo cerca de 20 días, si no estoy mal, en el hospital, fueron recursos del gobierno, eso podríamos hablar de una subvención. Sí, o sea, hay una preocupación. O sea, el Estado no va a dejar desamparado a alguien que entre en ese proceso de crisis o de emergencia. Y no solamente con el tema del coronavirus, sino también con cualquier tipo de emergencia. Hemos tenido casos con otros tipos de turistas en los cuales ha habido emergencia, posiblemente con una apendicitis. ¿Qué es lo que se hace? Se hace y se coordina, ¿no es cierto? O sea, con hospitales públicos, hospitales privados, la atención inmediata. Entonces, en ese sentido, creo que es importante también la pregunta desde la perspectiva. Yo les decía, un diferenciador competitivo es el tema de la infraestructura sanitaria. Entonces, el tener infraestructura sanitaria puede dar tranquilidad. Al amigo que nos está justamente escribiendo desde Chile, muchas veces la inquietud es, oye, quiero irme a la Amazonía, quiero irme a la selva, pero ¿será que tengo infraestructura sanitaria como para poderme atender en caso de alguna enfermedad? Entonces, ese es el desafío que tenemos. Es el desafío porque posiblemente en las grandes ciudades sí tenemos esta infraestructura, pero por ejemplo en las Islas Galápagos no está muy bien desarrollada. Entonces, tenemos que ir fortaleciendo. Perfecto. Otra pregunta nos dice sobre el tema de la reducción del aforo, ¿no? Hablando del tema de playas, a veces significaría que el reducir el aforo significa mayor costo para el turista. En plena crisis económica, ¿usted pensaría que realmente el ecuatoriano está en capacidad de costear unas vacaciones? No sé qué tan lejano sea un feriado en el que podamos desplazarnos, pero cuando sea el momento, ¿usted cree que estaría en posibilidad si es que los costos suben al reducir el aforo? No, de hecho, yo creo que hay que descartar la variable de subida de precios. O sea, la subida de precios va a ser que obviamente no existan visitantes. ¿Cuál es la variable que estamos pensando para poder mitigar el tema del aforo? Se llaman los círculos de confianza. De hecho, el tema de los círculos de confianza se lo está utilizando con muchísima fuerza en Europa. Hemos visto, por ejemplo, que ha funcionado muchísimo. Y es un tema que lo estamos planteando incluso con el sector de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque date cuenta, el tema del círculo de confianza genera en que si tú vas con tu pareja a un restaurante, ustedes son del mismo círculo de confianza. Ese círculo de confianza comparte básicamente la habitación. Entonces, no es necesario que entre ustedes se separen 2 metros, sino aquí lo importante es la separación entre círculos de confianza. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de actividades de gestores culturales, o si hablamos del tema de turismo de sol y playa, yo creo que es importante también este principio. ¿Cómo podemos ir generando cápsulas de protección entre círculos de confianza? Yo creo que los círculos de confianza puede ser una medida sumamente importante, ya que si hay una familia que está llegando y esa familia son de 5 personas, esa familia obviamente comparte, ¿no es cierto?, el día a día. Entonces, esa familia debería estar aislada de otra familia. Entonces, tenemos que buscar alternativas porque la reducción de aforo sin duda puede afectar. Ha habido muchos restaurantes que dicen, oigan, al 30% yo no voy a funcionar, pero también tenemos que darnos cuenta de otra realidad.
en que el consumidor, hoy por hoy, es un consumidor que no tiene liquidez. Entonces, tampoco es que vamos a tener un restaurante al 100%. Ayer yo estuve recorriendo algunos sitios aquí en Quito y estaba viendo que muchos de los locales, que generalmente tenían una ocupación de mayor al 80%, un día jueves, por ejemplo, estaban con un 20% de personas. Entonces, yo creo que es un tema paulatino, pero sí tenemos que ver cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de repensar alternativas que no permitan la subida de precios y que, por otro lado, también garanticen seguridad al consumidor. Perfecto. Para ir finalizando, señor viceministro, con unas últimas dos preguntitas, nos dice Miguel Gordillo, un gran amigo también, un fuerte abrazo. Al igual que tal vez el Ministerio de Cultura hizo en su momento, tal vez dar algún fondo de apoyo para gestores culturales, ¿se ha contemplado así también un fondo de apoyo tal vez para guías, en el sentido de que se han mantenido inactivos durante todo este tiempo? Sabes que la situación económica del Ecuador no nos permite generar ese tipo de acciones. Hemos visto que Colombia sí lo hizo. Pero ahí lo que hemos visto, que claro, o sea, la situación económica de cada país es distinta. En Ecuador, o sea, tenemos una problemática no solamente sanitaria, sino también una problemática económica. Hay otros países que sí tienen una reserva económica que permite generar este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, no hemos contemplado, ya que la situación económica del país no tiene ese tipo de liquidez, pero lo que estamos contemplando es que sí puedan acceder a líneas de financiamiento. De hecho, hemos trabajado muy de cerca con algunos guías en mesas de trabajo con la banca. ¿Para qué? Para que puedan ser canalizados. De hecho, el Banco del Pacífico ya nos dijo que sí les van a considerar con la presentación del Registro Único de Contribuyentes para que puedan acceder al Fondo de Reactivación, por ejemplo. Perfecto. Y finalmente, Miriam Jiménez, desde Argentina, nos dice... los turistas tal vez deberán llevar un certificado comprobando de que están libres del virus, y tal vez con qué tiempo de vigencia deberían tener este certificado, o cuál sería el protocolo en ese sentido para los turistas que ya vienen ingresando por A o B razón a nuestro país. El protocolo de ingreso de turistas extranjeros que se aprobó recientemente lo que contempla es que todo turista extranjero que quiere ingresar al país tiene que venir con una prueba PCR. Esta prueba PCR es una prueba obviamente en la que se pueda demostrar que no tiene contagio, tiene que haber sido hecha por lo menos con 8 días de anticipación. Ahora, no es un requisito obligatorio, porque también puedes venir sin esa prueba. Ahora, si vienes sin esa prueba, lo que tienes que hacer es someterte al aislamiento, a un aislamiento que inicialmente es hasta 7 días, porque a los 7 días puedes hacerte la prueba y puedes salir. Entonces hay esas dos condiciones, ¿no? Más que un pasaporte, más que un salvoconducto, es el PCR. ¿Cómo te puedes hacer un PCR en tu país? Unos 8 días antes de tu viaje, si ese PCR es negativo, vienes al Ecuador, presentas justamente al ingreso, hay un funcionario del Ministerio de Salud y dice, ok, sigues. Entonces puedes seguir tu actividad con eso. Perfecto, señor viceministro. Tal vez una más que nos brinda a nuestros seguidores sobre el tema de vuelos directos a Galápagos. Hubo bastante crítica sobre ese tema. Brevemente, ¿podría adentrarnos un poquito, ponerlo en contexto, por favor? Sí, claro, ha sido un tema de mucho debate que justamente salió en la famosa ley de apoyo humanitario. Como te decía, la ley de apoyo humanitario tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. De hecho, este es un tema que no ha sido propuesto por el Ministerio de Turismo. Entiendo que ha sido propuesto por un asambleísta de Galápagos. Y claro, ¿cuál es nuestra posición desde el Ministerio de Turismo? Nosotros tenemos que tener claro cuál es el modelo de desarrollo turístico del país. Y nuestro modelo de desarrollo turístico del país es un modelo basado en la sostenibilidad, en el turismo sostenible. Entonces, este tipo de acciones, como por ejemplo generar una línea directa a Galápagos, se van en contra de la sostenibilidad de las islas mismo. Tomemos en cuenta que las islas incluso son patrimonio de la humanidad. Entonces, esto generaría una presión sumamente fuerte. Hemos hecho análisis desde varias perspectivas. Desde la perspectiva ambiental, no es viable. Desde la perspectiva, por ejemplo, de infraestructura, se necesita una infraestructura especial para que un aeropuerto internacional pueda operar directamente en Galápagos. El tema de la capacidad de alojamiento. Entonces, hay una presión sumamente fuerte que realmente, desde la perspectiva del modelo de desarrollo turístico del país y del modelo de desarrollo turístico de las Islas Galápagos, es inviable. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido enfáticos con este mensaje cada vez que nos han preguntado.
Señor viceministro, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por acompañarnos en este espacio, que como comentábamos al inicio, esperamos que le dé un cierto grado de confianza, de tranquilidad en tiempos de desesperación al sector turístico, a muchos de esos soñadores que iniciaron tal vez su agencia de viaje, tienen su restaurante, tienen su propio hotel, son operadores, son gestores culturales, gestores turísticos, en fin, toda la cadena de producción que de alguna manera desea seguir realizando esta actividad. Entonces esperamos que sea de su total provecho y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Unas palabras finales nada más, estimado Ricardo. Sí, primero, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante poder tener esta conversación, este diálogo y poder aclarar ciertas inquietudes. Yo lo único que quiero decir para cerrar es que a mí siempre me gusta ver lo positivo más que lo negativo, decirles que toda crisis genera oportunidades. Concentrémonos en ver cuáles pueden ser las oportunidades para poder incluso reinventarnos, como les decía hace un momento, para poder repensar los negocios. Yo creo que hay una necesidad psicológica por viajar. Muchos después de este encierro queremos salir no solamente al parque, queremos salir al destino cercano. Aprovechemos de esas tendencias y también en cierta forma veamos cómo, ¿no es cierto?, promovemos esta reactivación inicial a través del consumo de productos nacionales y a través del consumo del turismo interno y el turismo doméstico, que es un tema importante. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos mucho la presencia de Ricardo y de Brian por su intervención en cuanto a la situación del país dentro del entorno turístico. Queremos recordarles también y agradecerles a todas las personas que nos siguieron a través de la transmisión en vivo de Facebook Live, que nos sigan en nuestra página oficial de Facebook, Embajadores Legado Cultural, para que estén atentos a las próximas publicaciones que realizamos. Tomando este dato, les comento que la próxima semana tendremos 2 conferencias. El día viernes tendremos la conferencia con la Asociación Argentina de Gestores Culturales con el tema Gestión, Cultura y Turismo. El día sábado, Marketing Digital, cómo promocionar tu marca en plataformas digitales. Estos 2 eventos se realizarán a las 4 de la tarde. Por otro lado, también agradecemos a nuestros socios, quienes son Navel Expedition, Pisca, Restaurante y La Casona La Alameda. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. No, no responde todavía. Ahorita